porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Mujeres de 10 en Educación. Mi nombre es Sonia del Valle y hoy estaré conversando con Rosa Wolpert. Ella es maestra en liderazgo educativo y por supuesto también es integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado conversar con nosotras este día y me gustaría arrancar con una que te presentaras, que nos dijeras quién eres, cuál ha sido tu desarrollo profesional. Cuéntanos un poco de ti, Rosa. Muchas gracias, Sonia, por la invitación a participar en este espacio. Y cuando me presento rápidamente, soy Rosa Wolpert. Yo estudié pedagogía y después estudié una maestría en liderazgo educativo y me he dedicado pues más de 30 años a educación. He pasado desde el sector público, porque yo trabajé en la Secretaría de Educación Pública varios años, cerca de 10 o un poquito más de 10, de hecho. Y después he trabajado también en consultoría y también ahora en la ONU. Estuve unos poquitos años en UNICEF y ahora tengo 10 años ya en UNESCO como oficial de educación de la oficina de UNESCO en México, pues sí, trabajando con el programa de UNESCO en educación en el país. Oye, Rosa, ¿y por qué te involucraste? Bueno, dices que te gusta muchísimo la educación, que llevas 30 años en este trabajo, que has estado dentro y fuera de quienes toman las decisiones del sector educativo. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención? Por ejemplo, ahora eres integrante de la Red de Mujeres Unidas por la Educación y uno de nuestros focos o nuestra idea, nuestro interés es cómo las mujeres participan en el sistema educativo, qué les pasa cuando participan en él. Y cuéntanos un poco, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en términos de las diferencias entre hombres y mujeres si las has encontrado a lo largo de tu trayectoria? O, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué es importante hablar de las mujeres y dentro del sistema educativo? Fíjate que desde muy chica he tenido este tema del desbalance de género, del poder, pues porque uno se va dando cuenta, ¿no? Vas creciendo y vas viendo em, estas diferencias. Yo te puedo decir, desde niña a mí me gustaba el fútbol y cuando yo era niña, pues las mujeres no jugaban fútbol. Hoy eso es un poco distinto, pero yo desde ahí empecé a notar estas diferencias y bueno, a lo largo de mi trayectoria, pues las notas en los niveles de poder, o sea, recientemente han cambiado un poco las cosas. Hemos tenido ahora ya, por ejemplo, 3 secretarias de educación, pero pues igual cuando yo empecé a trabajar en la Secretaría de Educación, no había mujeres titulares. No era común ver mujeres titulares en la Secretaría. Y así a lo largo, digo, desde la cabeza y también a lo largo de las estructuras, pues los puestos de mayor poder siempre estaban más en los hombres, ¿no? Y desde entonces, pues yo siempre he pensado que hay una parte de por qué las propias mujeres permitimos esto y cómo nosotros nos tenemos que empoderar para también hacer frente a estos temas. Cuando tú revisas, no sé, las cifras, hay más mujeres maestras que hombres, pero en cuanto empiezas a ver las escalas de autoridad al interior de todo el sistema, pues empiezas a ver menos directoras, menos supervisores, menos secretarios de educación en los estados. Y eso es algo que yo siempre lo noto, lo tengo en mente y que me interesa entender. Cuando me invitaron a formar parte de la red, la verdad que me pareció genial porque yo sé que justo en la educación somos una tremenda fuerza de mujeres y tenemos que seguir empujando un poquito para llegar a esos puestos de poder, rectoras, en las universidades, eh, incluso en el sector privado, en las empresas eh, que tienen que ver con los temas educativos. O sea, necesitamos pues, avanzar en romper esas barreras, ¿no?
Claro, pero también sobre todo lo que tú dices, tú estudiaste una maestría en liderazgo educativo, y seguramente sabrás que una de las, quizá hay muchas razones por las cuales hay pocas mujeres, dirigiendo, los procesos educativos, pero una de ellas es también, el tema este personal, es decir, hay mujeres que no se sienten suficientes, o hay mujeres que no creen que se merezcan ese cargo, ¿no? Es decir, cuando no has peleado en la pelea tradicional por los cargos o los puestos públicos que son a través de los partidos políticos, cuando no es así y estás nada más dentro del sistema educativo, ¿tú qué piensas? Fíjate que me gusta cómo haces la relación con lo cuando estudié la maestría, obviamente, había una parte de liderazgo educativo que tenía que ver con la administración escolar, ¿no? Y ahí, hacíamos muchos estudios como tipo de caso y te hacen estos símiles siempre con el mundo empresarial, y estaba súper lleno de de hombres, obviamente, ¿no? Claro. Este, sí, yo me acuerdo que desde entonces yo decía, bueno, pues sí, porque te están poniendo un ejemplo exitoso de liderazgo, y ahí yo estudié muchos temas de liderazgo compartido, de esta muchos temas de género también, de cómo las mujeres imponían estilos distintos de liderazgo, más participativos, más colaborativos, pero en sí ya cuando te ponían el caso típico, el caso de Harvard, ya sabes, pues iba a ser de una empresa y difícilmente iba a ser como una mujer el líder. Yo creo que efectivamente somos las mujeres que digo, que podemos ir rompiendo barreras, haciendo conciencia, entendiendo que tenemos un lugar, que lo podemos reclamar y que tenemos toda la legitimidad, ¿no? De estar en esos puestos de poder y buscarlos y procurarlos. Y también yo sí creo que está esta otra parte que tiene que ver con los roles de las mujeres, que si juegas otros roles en tu vida, pues a lo mejor te cuesta más trabajo tratar de partirte en 5 y cumplir todos los roles, y seguramente eso es algo que desanima, pues, a muchas mujeres, ¿no? Seguro, porque es cierto, el tema del trabajo doméstico, el trabajo en casa, la crianza de los niños, no necesariamente está tan repartido como el espacio de poder político, ¿no? Exactamente, exactamente. Oye, y por cierto, me gustaría mucho hablar porque estás en un tema que a mí me gustaría que también conversáramos, que tuviéramos la oportunidad de oírte hablar sobre él, que es el tema del desarrollo sostenible. Mucho se habla de este tema, sobre todo la educación para el desarrollo sostenible, y quizá pocas personas terminamos de entender de qué se trata y qué papel jugamos ahí las mujeres, por ejemplo. Claro que sí, Sonia. Fíjate que la educación para el desarrollo sostenible es una de las metas del objetivo de la Agenda 2030 de educación. El objetivo 4 del desarrollo sostenible habla de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos durante toda la vida. Al interior de ese objetivo hay 7 metas. La 4.7 justamente habla de la educación para el desarrollo sostenible y es mi favorita y te explico por qué. Porque engloba lo que nosotros llamamos el corazón de ese objetivo, porque además de hablar de las otras metas, hablan de acceso, hablan de formación para el trabajo, hablan de alfabetización, hablan de educación inicial, pero en la 4.7, que es la del desarrollo sostenible, pues hablamos por una parte de estos temas que tienen que ver con el planeta, la sostenibilidad del planeta, de la propia vida humana, cómo nos relacionamos con el planeta, con la tierra, con los demás seres humanos. Ahí adentro de esta meta se habla, por ejemplo, de los temas de, obviamente, de género, ¿no? Educación para la igualdad de género, educación integral en sexualidad, los temas de violencia, los temas de ciudadanía. Entonces es una meta como muy ligada con el tema de género, con el tema de inclusión de aquellas personas que están por alguna u otra razón excluidas de los sistemas educativos y de las posibilidades de educación de las personas con discapacidad, la educación intercultural,
Entonces, como engloba todo eso, es mi favorito tema de trabajo. Y ahorita en la oficina, pues estamos trabajando un poquito con este tema en términos de identificar en el currículo educativo aquellos temas que se relacionan con todo esto que yo ya te mencioné, con todos estos distintos subtemas, vamos a llamarlos así, y cómo están integrados en el currículo, y nosotros estamos trabajando maneras de cómo apoyar a los maestros a trabajar estos temas, porque quizá no van a ser tan visibles en los contenidos, pero siempre están ahí y siempre es algo de donde tú te puedes agarrar, digamos, para trabajar un tema de manera más integral. Y estos temas de cómo nos relacionamos nosotros, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo estamos cuidando o no al planeta. Y un tema bien importante, la educación en emergencias también, cómo reaccionamos ante situaciones. El papel de las mujeres es fundamental en todo esto que yo ya te señalé, pues por distintas causas. Cuando se explica esta meta y tenemos una hoja de ruta para la educación para el desarrollo sostenible, pues ahí habla de cómo las mujeres son, por ejemplo, la transmisión de la lengua materna, eh, el cuidado del planeta y de la tierra en lo inmediato y cómo se transmiten también estas prácticas culturales de madres a hijos. Obviamente, como ya te dije, el tema de igualdad de género y de educación integral en sexualidad, o sea, son temas muy vinculados al tema de género. ¿Y qué tanto están trabajando con los gobiernos locales? Porque entiendo que trabajan mucho, sobre todo no nada más directamente con los maestros, porque no llega la UNESCO y les dice, oigan, maestros, vengan, júntense, sino es a través de un trabajo de colaboración con los gobiernos locales, sobre todo los gobiernos de los estados. ¿Y qué tanta recepción tienen? ¿Cómo lo están viendo ustedes? La parte que veo que llama más la atención cuando trabajamos con los gobiernos locales es la respuesta a situaciones de emergencia, porque obviamente consistentemente y constantemente estamos viviendo distintas situaciones de emergencia. Te diría que el tema de violencia es uno de ellos también. Y ahí siempre se ve como esta necesidad inmediata de tener herramientas para poder reaccionar ante estos temas. Yo creo que eso es la parte que llama más la atención, porque de alguna manera, pues nosotros tenemos ya un sistema es bastante centralizado, muy conformado, tenemos un currículo nacional. Entonces, cuando empiezas a indagar un poquito de, bueno, ¿qué hacen cuando pasa esto, cuando pasa el otro? Y ahí trabajamos estos manuales para docentes y llaman mucho la atención porque nosotros trabajamos con mucho cuidado de estar alineados con el programa nacional, con la nueva escuela mexicana, de tal manera que no sientan que estás haciendo algo distinto y algo separado. Y al final pues tanto nuestro artículo tercero como nuestra ley general de educación son muy sensibles a estos temas. Entonces no hay una total alineación y veo que ahí es en donde nosotros tenemos más escucha de parte de los gobiernos locales. Pues qué interesante, Rosa, y yo la verdad te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotras aquí en Mujeres de 10 en Educación, que como sabes es un podcast de la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Lo hacemos con muchísimo gusto, sobre todo para que ampliemos la conversación en torno a quiénes somos, quienes integramos esta red. Y yo te agradezco nuevamente, Rosa, que hayas estado con nosotras aquí en Mujeres de 10 Mujeres de 10 en Educación. Gracias. Gracias, Sonia. Yo te agradezco a ti la invitación y te felicito por este espacio, porque efectivamente somos ya muchas integrantes y escuchar todas nuestras voces, compartir nuestras experiencias es sumamente importante. Entonces también te agradezco mucho el espacio. Gracias. Nos vemos. Conducción, Sonia del Valle. Coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.